Buenas tardes, compañeros y compañeras. Les voy a hablar sobre la sociología política de Mauricio Duverger. Les comenzaré hablando de qué son los marcos sociales. Cuando hablamos de marcos sociales hacemos referencia a aquellos que no se deben a la naturaleza, sino a esa creación humana. O sea, se trata de técnicas materiales que se dan de un procedimiento de relaciones colectivas o incluso de una doctrina o de una cultura. Cuando hablamos de los marcos físicos, se encuentran en la actualidad mezclados con muchos elementos sociales, como hemos dicho. En uno de esos son las creencias colectivas que se forman a su propósito y son frecuentemente tan importantes como la realidad material. También existen esos elementos físicos en los que los marcos que se denominan sociales entran a jugar un papel importante esas necesidades materiales de los hombres, que son el fundamento de esas instituciones económicas. Esos marcos sociales se pueden clasificar en tres grandes categorías. Entre esas encontramos las técnicas, las instituciones, la cultura. Cuando hablamos de técnica hacemos referencia a esos medios que el hombre se crea para actuar sobre las cosas, como útiles, máquinas, etc. Cuando nosotros hablamos de las instituciones, hacemos referencia a esos procedimientos de organización estables de las relaciones sociales. Podemos hablar del estatuto familiar, del régimen de bienes y de la propiedad, la constitución política, etc. Por último, tocamos las culturas, que son esas ideologías, esas creencias y esas representaciones colectivas que tienen todos los conceptos. Los contextos generalmente existen en las diferentes comunidades. Otro tema importante a tratar, y es el que nos corresponde, son las técnicas. Littre define las técnicas como ese conjunto de procedimientos de un arte o de una fabricación, pero otros autores, principalmente Jules, considera las técnicas en un sentido más amplio, o sea, incluye también en ellas la organización social, considerando a las técnicas como un encuadramiento de los hombres. Pues esta tesis él se vincula o la vinculan con las concepciones del autor sobre los nexos estrechos que existen entre las técnicas materiales y las instituciones sociales, pero ambas deben distinguirse de todas las maneras, o sea, debe haber como una separación. Esta revolución técnica ha transformado completamente las vidas sociales, pero ha avanzado de una forma desigual según los países. La diferencia entre los países llamados subdesarrollados, en vías de desarrollo o en desarrollo acelerado, los países industrializados es una diferencia esencialmente en el nivel del desarrollo técnico. Es evidente esa tecnificación en un país desarrollado y uno desarrollado. Se examina ese principio de la influencia del progreso técnico sobre el desarrollo económico y cultural, y solamente su influencia sobre esa vida política, porque se ve como el progreso técnico modifica los marcos económicos y culturales de la vida política. Es el cambio de esos marcos económicos y culturales lo que transforma a su vez la vida política. Las consecuencias directas del progreso técnico sobre la vida política, un ejemplo de esto es el uso de la televisión y de los medios de información de las masas, la utilización de esas máquinas electrónicas para preparar las decisiones gubernamentales, etc. Son menos importantes que estas consecuencias indirectas. Esta revolución técnica provocó una revolución económica que consistió en la elevación del nivel de producción y el consumo. Por esta revolución se originó una revolución cultural. En el proceso técnico se dijo que los hombres eran unos medios formales para actuar sobre la naturaleza. En esto, lo que permitió fue que se aumentaran las producciones en proporciones considerables. Esto lo que causó fue que la humanidad comenzara a salir de la penuria. Tenemos que tener en cuenta que estas ventajas solo benefician a los países industrializados, los que están técnicamente evolucionados. Al resto de países no, estos siguen viviendo en la pobreza. La penuria fue ese proceso técnico en el que se le quiso poner en fin a todas las sociedades humanas. Se decía que hasta el sol de hoy el mundo vive bajo la ley de la escasez, que las necesidades eran más que los bienes que habían disponibles.
mencionó dos términos importantes para describir las sociedades, que son el desarrollo y el subdesarrollo. El desarrollo lo definió como esa situación normal que tiene un país de esta índole, y que los subdesarrollados son aquellos países que aún no asegura del todo las necesidades básicas de los hombres, que son la alimentación, vivienda y el vestido. Sin embargo, las sociedades que ya están industrializadas todavía no pertenecen a esa abundancia generalizada, por lo que poco a poco se ha venido viendo un crecimiento demográfico. Pero en esta no se ve esta precariedad como en las otras. Ya las diferencias sociales no se dan entre clases, sino entre naciones, donde se encuentran las naciones ricas y las naciones proletariadas. Entre las unas y las otras encontramos que existen polos extremos. Aquí se encuentran muchos países intermedios, por ejemplo el Medio Oriente y la Extrema Asia, y entre otros países. Estos no son subdesarrollados, existen muchas necesidades, debilidades, la desigualdad, entre otras cosas. Estos fenómenos se encuentran evidentemente vinculados unos con los otros. Las naciones industrializadas son aquellas que han sabido cómo mantenerse a través del tiempo con sus clases obreras y que con esto comenzaron a llegar a un nivel de vida digno. La distinción entre las naciones ricas y las naciones pobres se describen esencialmente en sus diferencias de desarrollo técnico. Las naciones ricas son las naciones industriales, en las que la producción se basa en la ciencia y en las máquinas. Las naciones pobres son aquellas en las que la reproducción reposa todavía en técnicas primitivas como la agricultura, la industria, que la industria ahí se basa en ser embrionaria y se acerca más bien al artesanado que a la industria moderna. Consecuencias políticas del progreso técnico. El progreso técnico trajo como consecuencia el debilitamiento de los antagonismos. También trajo como consecuencia el desarrollo de la comprensión entre los hombres y el crecimiento del poder político. A continuación vamos a estudiar aquí uno de los mecanismos que influyeron en este fenómeno. Bueno, el progreso técnico y la reducción de los antagonismos. El progreso técnico tiende a disminuir las fuentes esenciales de los antagonismos. Estas fuentes esenciales son la pernuria. La pernuria hace referencia a aquellos bienes disponibles de los cuales gozan una pequeña parte privilegiada, mientras que otra parte, la mayoría, tienden a tener muchas necesidades y a vivir en escasez. Por lo general, cuando existe una sociedad o un pueblo donde hay mucha pobreza, solo una pequeña cantidad son los que están gozando de privilegios. Se tiende a ver que mientras en estas civilizaciones o en estas sociedades donde existen una cantidad de personas las cuales viven en chozas, en casas de barro, en casas por así decirlo de material, pero no con lujos, pues otra parte sí construye palacios, sí construye casas lujosas, y esos son los que se identifican como los que están gozando de privilegio a costilla del poder político, que es por lo cual luchan siempre los antagonistas. Bueno, otra característica de este fenómeno de la reducción de antagonismo es el del debilitamiento de la desigualdad y su carácter insoportable. Si bien es cierto, el progreso técnico no elimina las desigualdades, pero sí las debilita. En esta sociedad moderna, las desigualdades vienen a darse por otras características. Por ejemplo, ya esta desigualdad y esta estratificación social se da de acuerdo a las funciones que se desempeñan dentro del trabajo y a la importancia que tienen estas. Sin embargo, muchos americanos, estadounidenses, dicen y afirman que en la sociedad estadounidense pues no existen las clases, que todos gozan de privilegios y todos gozan de abundancia
y de una vida digna. El marxismo y la reducción de los antagonismos. El marxismo occidental compartía la idea de que el progreso técnico tiende a reducir los antagonismos, pero que esta reducción tiene un ritmo, mientras que en el este y en el oeste se dice que los antagonismos conducirán a una sociedad integrada, una sociedad abundante donde no haya conflicto. Bueno, si bien es cierto, para los marxistas la desaparición de los antagonismos no será gracias a la reducción, sino gracias a los modos de producción, consecuencia del progreso técnico, los cuales tienden a hacer una revolución que conducirá a la clase obrera al poder. Esta revolución se llevará a cabo mediante una lucha donde ellos se dan cuenta que están siendo reprimidos, pero que para llegar a este comunismo primero se debe pasar por una fase larga de dictadura para poder alcanzar este nivel de comunismo. El desarrollo acelerado y la agravación de los antagonismos. El ritmo de desarrollo es probablemente tan importante como el nivel de desarrollo. Cuando hablamos de que el desarrollo rápido aumenta las tensiones, mientras que lento las disminuye, la distinción entre esas sociedades estables y esas sociedades en evolución acelerada es probablemente tan importante como las sociedades superdesarrolladas y las que están en subdesarrollo. Cuando hablamos del desarrollo acelerado, posee unos efectos contrarios. Cambios brutales de las estructuras sociales tienden como a reprimir ese carácter natural del orden establecido. También se dan unas alteraciones que producen que la evolución cambie el orden, puesto que se cambia efectivamente todo. Los antagonismos entre las masas miserables y la minoría privilegiada aumentan. Por otra parte, ese desarrollo acelerado tiende a modificar los marcos tradicionales, por lo que mucha gente se encuentran así desarraigadas, desamparadas, se sienten de alguna manera extranjeros en su propia sociedad, alienados en el sentido propio del término, como si lo podríamos decir así. Esta ruptura de vínculos tradicionales hace que la gente sea más sensible a la miseria, a las injusticias, más dispuestas a la revuelta. De este modo se agravan los antagonismos. Las teorías psicológicas de la agravación de los antagonismos. Bueno, la teoría la cual el progreso técnico tiende a debilitar los antagonismos políticos se encuentra muy extendida en el occidente y es discutida por cientos de psicólogos que se basan en parte en el psicoanálisis. Para ellos el progreso técnico produce un mundo inadaptado ante las sociedades reales y ante los deseos profundos del hombre y de sus necesidades esenciales. Se le llama sociedad de consumo porque satisface las necesidades superficiales y secundarias artificialmente desarrolladas por la publicidad, pero las necesidades esenciales y profundas continúan estando insatisfechas y de esta manera son los menos que en las sociedades tradicionales, haciendo una oposición fundamental entre los instintos humanos esenciales y el universo organizado, mecanizado y racional. Por otro lado está el progreso técnico y el desarrollo de la comprensión. Bueno, la idea fundamental de este radica en que el progreso técnico, al elevar el nivel cultural, permite a los hombres comprender los problemas y obrar en consecuencia de ellos. Las sociedades primitivas, por el contrario, en donde la masa es inculta e ignorante, esta no se puede transformar, no pueden transformar una idea precisa de los problemas políticos esenciales. Es decir, que estas no pueden efectuar un conocimiento de las causas de las elecciones necesarias. Por eso es preciso que alguien elija y decida por ellas. En otras palabras, únicamente es posible un régimen autocrático. La planificación y progreso. Bueno, el progreso técnico parece que implica una organización socialista de la economía. La lógica de un sistema de producción basado en la propiedad privada consiste en que cada empresario, al ser señor de su casa, organiza su producción como mejor le parezca, que vaya acorde a los beneficios que está obteniendo de esta.
la Organización Global de la Economía no puede realmente desarrollarse en un marco capitalista. Una organización global de la economía supone que los empresarios deben estar obligados a seguir las decisiones del plan de una planificación puramente indicativa, o de no esta es una falsa planificación, porque la propiedad privada de los medios de producción implica la libertad de decisión del propietario, a menos de encontrarse profundamente limitada, y en cuyo caso de que no se trataría de un verdadero régimen capitalista. Por otro lado, que la planificación socialista atraviesa actualmente una crisis en los países más desarrollados, sino que esta se muestra muy eficaz para permitir a los países atrasados llegar rápidamente al nivel de naciones industriales modernas, pero una vez que han llegado ahí, la planificación funciona bastante mal, se va deteriorando con el tiempo. Y la democracia popular de Europa, que vienen conociendo desde hace algunos años, el progreso técnico implica la evolución de los métodos socialistas, que conviene la planificación global y los mecanismos del mercado.